El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Un saludo fraterno para todos ustedes, apreciados hermanos, que hoy vienen a esta casa de Dios, dedicada también a la Santísima Virgen María del Pilar, como lo es la Catedral Nuestra Señora del Pilar de la Diócesis de Barinas. Hoy, 2 de mayo del 2022, seguimos contemplando la palabra de Dios que nos muestra cómo Jesús fue dando a sus apóstoles la firmeza de la fe. En el día sábado, vimos cómo Jesús multiplicó los panes y le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vimos cómo el Señor hizo este milagro en presencia de tantas personas, y muchas de estas personas creyeron, pero otras solamente se fijaron en la abundancia del pan, pero no en la señal milagrosa, como lo dice Jesús aquí en su palabra. Hoy, después de la multiplicación de los panes, la multitud se pone en busca de Jesús. Y en esa búsqueda llegan hasta Cafarnaún. También, tanto ayer como hoy, nosotros como seres humanos siempre vamos a tener necesidad de buscar lo divino, de buscar a Dios, de buscar a Jesús. Es como una manifestación de sed de Dios que podemos también tener nosotros en nuestro corazón. Pero también muchas veces debemos tener conciencia sobre dónde buscamos a Dios o cómo lo buscamos. ¿Por qué buscamos a Jesús? Para que nos haga favores, o porque realmente amamos a Jesús con todo el corazón, y esto nos hace buscarlo porque tenemos necesidad de estar con Él, de fortalecernos en su presencia. Pero muchas veces, queridos hermanos, así como hay muchas personas que buscan sinceramente a Jesús de corazón porque tienen una necesidad profunda
de estar con el Maestro, con el Señor de señores. También hay personas que quieren someter lo divino a sus propias necesidades humanas, lo que ya les decía, de buscar a Jesús para que les haga solamente favores. Y a través de la historia se nos revela que algunas veces se han intentado usar también el nombre de Dios para fines políticos o para otros fines comerciales, para otros proyectos mundanos, desde esa figura de Dios. Pero hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del versículo 22 al 29, nos muestra que Jesús siempre estará allí, dejándose encontrar por aquellas personas que humildemente le buscan con un corazón sincero y abierto a la gracia y a la misericordia de Dios, no solamente para un favor material, sino para llenar su alma de esa fuerza espiritual, de esa presencia del Señor, porque nuestra principal necesidad siempre va a ser estar en la presencia de Jesús vivo y resucitado. Ustedes me buscan no por las señales milagrosas, dijo el Señor a la multitud, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Jesús hoy nos enseña, queridos hermanos, que hay algo más importante que lo material, hay algo más importante que el pan físico, el pan material, y es nuestra vida espiritual. Hay que trabajar nuestra vida espiritual, hay que llenarse de Dios cada día a través de la oración, hay que dejar que el Señor entre hasta lo más íntimo de nuestro ser, así como el agua cuando cae en tierra seca, que la empapa y esa agua profundiza y ablanda la tierra, así también debemos dejar que el Señor entre hasta lo más íntimo de nuestra alma y nos empape de su amor, de su misericordia, ablande ese terreno del corazón para que pueda ser un terreno fructífero, un terreno fértil, donde la palabra de Dios hunda sus raíces y crezca y produzca muchos frutos en virtud, en humanidad, en muchas clases de bendiciones que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, también encontramos una palabra del Papa que nos anima para que nos esforcemos en la reevangelización. Ciertamente se habla mucho de la evangelización y a través de la historia hemos tenido muchas personas que nos han evangelizado, pero hoy hace falta reevangelizarnos. Es algo así como cuando uno le hace mantenimiento a la casa. Uno alguna vez ha limpiado la casa, pero cuando ya tiene mucho tiempo, uno sabe que hay que limpiar de nuevo la casa, hay que hacerle mantenimiento para poder vivir en un lugar digno. Pues hoy también, queridos hermanos, tenemos esa necesidad de reevangelizarnos, de reeducarnos en la fe, para no caer en una monotonía, sino más bien para profundizar cada día, para conocer plenamente nuestra doctrina, nuestra fe católica, para conocer más a Dios, para conocer más la palabra de Dios, para conocer más todo lo que la Iglesia nos presenta, que Jesús nos ha dejado a través de la Iglesia. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de la Iglesia, de los papas, de la doctrina social, pero sobre todo las Sagradas Escrituras, donde está contenida la revelación de ese Dios amoroso para con nosotros. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Gaudium et Spes, nos habla sobre la Iglesia en el mundo actual. Los padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan que bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve,
responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenales, sino con el alimento espiritual que se nos da a través de la Santa Eucaristía y de la palabra de Dios. Hoy deberíamos preguntarnos, yo el primero como sacerdote, ¿por qué continuamos siguiendo a Jesús? ¿Qué nos interpeló o qué nos causó curiosidad para seguir a Jesús? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué seguimos a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué escuchamos su palabra? O mejor dicho, una pregunta general, ¿por qué nos acercamos a Jesús? ¿Qué es lo que nos proporciona la Iglesia? Pues bien, queridos hermanos, recordemos lo que les acabo de decir acerca del Concilio Vaticano II. Estamos convencidos del bienestar que proporciona el alimento que podemos recibir de Dios a través de su palabra y de la Eucaristía. No hay un alimento más grande, con más nutrientes, que nos fortalece y que nos anima en nuestra vida humana y espiritual, como el alimento que Cristo nos da en la Eucaristía, en la palabra de Dios. Recordemos que en la Santa Eucaristía tenemos como dos banquetes, o es un solo banquete, pero se divide como en dos partes, ¿no? El primer banquete nos prepara para el segundo banquete. El primer banquete en la Eucaristía es la escucha de la palabra de Dios. Cuando nos gozamos en el Señor escuchando su palabra, cuando meditamos esa palabra y la hacemos nuestra, la profundizamos y luego salimos de aquí para ponerla en práctica. Pero es muy importante vivir bien, disfrutar bien ese primer banquete de la palabra de Dios para poder vivir y disfrutar bien el segundo banquete de la Eucaristía. Y esto es precisamente lo que hacían también los apóstoles mientras evangelizaban, mientras predicaban el Evangelio de Cristo por todos los pueblos, frente a las autoridades romanas, del Imperio Romano, frente a las autoridades religiosas de ese momento. Los apóstoles no podían callar lo que habían visto y oído a Cristo resucitado. Y ese mismo Jesús resucitado, esa fuerza que recibían de Jesús, les impulsaba a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, a dar su vida, a no interesarse por más otras cosas, sino solamente en la predicación del Evangelio de Cristo, porque sentían un celo apostólico muy grande para que muchas almas también pudieran conocer al Señor. Pero también en esa predicación de los apóstoles que encontramos precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esos primeros pasos de la Iglesia, habían personas que no creían en Jesucristo. Hablaban de Cristo así como ese tal Jesucristo, como que tenían miedo, ¿no?, de que ese tal Jesús, como ellos decían, pues les opacara su religiosidad, su espiritualidad, pero era algo muy efímero, muy básico, muy superficial lo que vivían los religiosos de ese momento. Pero Jesús viene a renovar todas las estructuras religiosas, viene a darle plenitud a las Sagradas Escrituras, a todo el Antiguo Testamento, que tiene plenitud y cumplimiento en la persona de Cristo. Jesús viene precisamente a darle sentido y plenitud a toda la historia de la salvación, porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías, se abren las puertas del cielo con su pasión, muerte y resurrección, y desde ahí comienza Jesucristo a acompañar a ese nuevo pueblo que va naciendo como una nueva iglesia, la Iglesia Católica, que se desprende precisamente desde esa experiencia con Cristo muerto y resucitado. Desde ahí Jesucristo deja para nosotros un nuevo pueblo, la Iglesia Católica, que a través de la historia ha sido acompañada por la luz y la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo. Y esa misma sabiduría que tenían los apóstoles, que nadie podía refutar, pues también es la misma sabiduría que tú y yo, que todos los que nos acercamos a Dios podemos obtener si realmente se la pedimos al Espíritu Santo y le decimos:
ven a nuestra vida, ven a transformar mi corazón, ven a llenar de gozo mi alma, para que recibiendo esa fuerza y ese aliento divino pueda evangelizar sin ningún tipo de excusas, sino que pueda, a través de mi testimonio, de mis palabras y de mis obras, dar gloria y alabanza a Dios, que es nuestro Padre misericordioso y que nos da todo lo necesario para que también vayamos por el mundo a evangelizar y a gritarle al mundo que tenemos un Dios vivo, que nos bendice muchísimo, que nos cuida y que anda detrás de nosotros en vez de ser lo contrario, ¿no? Tenemos un Dios que anda detrás de nosotros, así como la profesora en la escuela o como nuestras madres que siempre andan detrás de nosotros para que hagan las cosas bien, ¿no? Para que hagamos las cosas bien. Yo recuerdo siempre que mi mamá, por ejemplo, en mi casa somos 8 hermanos, 4 varones y 4 hembras. Y cuando iba el sacerdote al campo, nosotros vivíamos en el sector al 9 de la reserva de Socopó, y cuando el sacerdote iba al campo, que iba una vez al mes por la distancia, mi mamá, a lo que ya habíamos hecho la primera comunión, decía, bueno, vamos a confesarnos. Antes de la misa el padre confesaba y entonces ella nos echaba todo por delante. Y ella detrás como que ahí empujándonos, ¿no? Todo el mundo a confesarse. Y yo no sé por qué uno en ese tiempo le daba como mucho miedo a la confesión. Yo creo que todavía a muchos les da miedo la confesión. Pero era una experiencia bonita porque uno veía a nuestra mamá ahí como que arreándonos, como decimos en el campo, para que fuéramos a recibir la gracia en la confesión. O si no, cuando estábamos en la iglesia rezando el rosario o en el hogar, ella siempre estaba ahí pendiente, ¿no? Rezando el rosario. Aunque a veces nos quedábamos un poquito dormidos, ella con un pellizco nos despertaba muy naturalmente y muy efectivamente con un pellizquito. Entonces, queridos hermanos, yo creo que todo comienza desde la familia, desde el hogar. Es la primera iglesia, la iglesia doméstica, es la primera escuela donde recibimos la formación religiosa, la formación espiritual, la formación en valores. Por eso creo que la esperanza para este mundo, la esperanza para la iglesia y para toda la sociedad está en la familia. Si desde la familia comenzamos a inculcar los valores necesarios y se comienzan a formar ciudadanos de bien, pues el mundo puede transformarse también. Pero todo depende del tiempo que le dediquemos también a esa formación espiritual y humana. No dejarle todo el trabajo, por ejemplo, a la profesora en la escuela, a los maestros allá en el liceo, sino que lo que no se logra desde niños, desde muy jóvenes, desde el hogar, después es muy difícil que una persona lo logre. Por eso, queridos hermanos, oremos mucho por las familias del mundo entero, oremos por nuestra familia, por tantas personas que también a veces son padres o madres de familia, pero no están preparados para ser padres. Y les toca, mal que bien, salir adelante con su familia. Oremos por esos padres o madres jóvenes que no tienen mucha experiencia, pero que tratan de hacer lo mejor que pueden. Oremos por ellos, para que el Señor cada día les dé sabiduría. Y por cada uno de nosotros pidamos para que el Señor aumente nuestra fe y nos haga fieles discípulos del Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.